¿No desearías poder solo desaparecer algunos días? ¿Escapar la monotonía de todo y encontrarte pacíficamente alejándote hacia el atardecer? José Salvador Alvarenga hizo exactamente eso, y podría advertirte que no es tan bueno como dicen. En su vida, Alvarenga ha tenido el gran disgusto de haberse perdido en el azul profundo. Si bien todos nos maravillamos con historias de personas desvaneciéndose en el mar por días, el pescador de Salvador subió de nivel cuando desapareció de la costa azul México, solo para volver a aparecer 438 días después, milagrosamente vivo en el medio del Pacífico. Es una historia angustiante que ciertamente suena como alguna leyenda de la isla del Pacífico, pero Alvarenga es un hombre de carne y hueso, a la deriva en la vasta extensión de cobalto, luchando contra la deshidratación y la cordura en deterioro. Alvarenga dejó que sus instintos e imaginación se hicieran cargo para sobrevivir más de 14 meses en el mar. ¿Cuánto puede un adulto promedio sobrevivir sin agua? Es una cifra estimada en el mejor de los casos, pero como Randall K. Packer, profesor de biología en la Universidad de George Washington, afirma, solo se necesitan unas pocas horas para que alguien tratando de salir de un ambiente sofocante muera de deshidratación. Alvarenga podría haber estado en el más frío aire de noviembre, pero sobrevivir 438 días sin una constante fuente de agua, y a veces con solo su orina para beber mientras luchaba contra elementos y el cansancio, es casi milagroso. Podrías estarte preguntando si en una situación de supervivencia podrías sacar lustre de una botella de orina, pero no se aconseja. El residuo corporal es una mezcla de agua, sodio, cloruro y, según un estudio en el Journal of Clinical Microbiology, más de 85 especies diferentes de bacteria. De hecho, es similar a beber agua de mar, lo cual dejó a la lluvia esporádica como la única fuente adecuada de hidratación para el marinero. Junto con la amenaza de deshidratación, talasofóbicos pueden decirte que hay muchos peligros en el mar. El Robinson Crusoe del día moderno se arriesgó a contraer hipotermia a medida que el fuerte frío de la noche y ropa mojada creaban una mortal perfecta tormenta. Él estaba al borde de la deshidratación y, como descubrirás luego, la locura. Y aún así, el pescador de 36 años de El Salvador viajó 10.782 kilómetros sin salvavidas y vivió para contar su increíble historia. Cuando zarpó inicialmente el 17 de noviembre de 2012, Alvarenga no estaba dejando atrás mucho. Separado de sus padres por 8 años y habiendo entregado la custodia de su hija a ellos, él parecía solo tener el mar. Como un pescador profesional de 4 años trabajando para Guillermo Rodríguez, él conocía las dificultades de su trabajo, pero nada podría haberlo preparado para los eventos inesperados que se desplegaron después de su salida. Acompañado por Ezequiel Córdoba, de 24 años, quien solo se unió a la expedición después de que el amigo de Alvarenga, Ray Pérez, se echó para atrás, Alvarenga empezó un viaje de pesca que se esperaba que durara 30 horas. Sin esperar lluvia ni nada más que se atravesara en su camino, el dúo empacó ligero para el viaje y no revisaron bien su equipamiento. Su exceso de confianza los dejó con baterías de radio medio vacías y un GPS que no era prueba de agua. El inicio del viaje fue un marcado contraste a lo que vendría. Ellos transportaban un botín de más de 453 kilogramos de peces, los cuales habrían sido un pago grande para el pequeño barco de pesca. A no mucho tiempo del inicio del viaje, nubes se extendieron en el horizonte, trayendo con ellas una destructiva tormenta no anticipada que destrozó el bote. Los dos lucharon contra el mar agitado y el agua de mar que amenazaba inundar el bote de 7.6 metros, pero el daño ya había sido hecho y estaban fuera de curso. Aunque el pescador experimentado mantuvo su postura, su compañero sin experiencia, un hombre al que conoció solo un poco antes de zarpar, estaba agitado por el momento y reaccionó como muchos lo hubiesen hecho. Él entró en pánico con la idea de ser devorado por tiburones y se congeló en el lugar por el miedo de hundirse. Sus gritos no desconcertaron al imperturbable Alvarenga, quien pudo navegar hacia una parte de cielo claro, donde vio tierra a la distancia. La esperanza volvió y él tomó el momento de alivio para comunicarse por radio con su jefe. El intercambio fue breve y dio origen a un equipo de rescate que tenía confianza en traer de vuelta al para casa. En su lugar fue la última vez en la que alguien escucharía a Alvarenga por más de 430 días. El alivio fue breve mientras las olas continuaban estrellándose con el bote, tirándolo en todo sentido. Casi se hundió, pero Alvarenga tomó la decisión de liberar su gran captura para aligerar su carga. Cuando eso no fue suficiente, el hielo y la gasolina de repuesto siguieron. Sin ancla, el capitán hizo un MacGyver uniendo 50 boyas para crear un arrastre improvisado que ayudó
a darle al bote algo de estabilidad. Mientras más duro parecían luchar, más la madre naturaleza empujaba. Un motor fallido, un GPS que funcionaba mal, un radio muerto. Estos solo comprendían la gravedad de su situación, enviando al una vez calmado capitán a un frenesí. Enfurecido, él golpeó el motor muerto con un palo y lanzó el equipamiento inútil por la borda, para que el mar se los tragara. Cuando el aire se enfrió y la lluvia se rehusó a darles un momento para secarse, los marineros voltearon una nevera grande y la usaron de refugio. Acurrucados lucharon para mantenerse cálidos, mientras tomaban turnos protegiéndose de la lluvia y el agua de mar que formaban un considerable charco a sus pies. En el caos de la tormenta, se alejaron aún más hacia el mar sin medios de medir la distancia. Era claro que lo peor había ocurrido, estaban perdidos en el mar. Si no fuese por la experiencia de Alvarenga, su situación podría haber sido incluso más lúgubre. Él sabía cómo intentar pescar con las manos, al mantenerlas firmes a solo pulgadas de distancia para que un pez pudiera nadar bajo ellas. Al primer toque de cualquier cosa, él apretaba sus manos excavando uñas en escamas. No era un método infalible, pero funcionaba y le daba a él y a su compañero sustento por el momento. Junto con los múltiples peces que atrapó y Córdoba limpió y dejó secar en el sol, sobrevivieron con las ocasionales tortugas curiosas que nadaban muy cerca o peces voladores con un desafortunado fin. Sin agua a bordo del barco, solo fueron días antes de que Alvarenga recurriera a beber su propia orina en un inquietante ciclo. Para evitar los dolores del hambre, él se comió sus uñas y se esforzó a tragarse a una medusa completa. Luego, después de 2 semanas en el mar, alcanzaron su primer golpe de suerte cuando los cielos se oscurecieron y el golpeteo de lluvia llamó su atención desde dentro de la nevera. Fue un momento para el que Alvarenga se había preparado con un sistema de recolecta de agua de lluvia que había estado construyendo. Habría sido demasiado fácil beberla toda en una sentada, y aunque sí derrocharon al inicio, los dos finalmente acordaron imponer una estricta ración en el fresco suministro de agua. Los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses, y los hombres seguían sobreviviendo. Ellos recolectaron y guardaron contenedores plásticos y botellas que flotaban por ellos y encontraron lo que parecía ser un pequeño tesoro de suministros en una bolsa de basura a la deriva. En ella una bolsa de chicle masticado, leche medio rancia y la mitad de una cabeza de repollo y zanahorias. Todo es una mina de oro para hombres que habían estado sobreviviendo en trozos de peces, tortuga cruda, aves marinas y orina. Con sus nuevos suministros tenían una reserva de comida que les duraría varios días y en ese tiempo hubo un momento de confort entre los dos. Mientras Alvarenga recordaba después su rescate, en ese momento hablaron de sus madres y sus arrepentimientos. De haber muerto Alvarenga en el mar, él no habría hablado con sus padres en casi una década. Desafortunadamente, el breve lapso de paz que tuvieron fue corto, ya que después de comer carne de ave marina cruda, Córdoba se enfermó. A raíz de su enfermedad, él rechazó toda la comida y su estado mental se deterioró más. Aunque Alvarenga permaneció resiliente, la salud mental y física de su compañero disminuyeron constantemente. La desesperanza se agudizó y los dos marineros hicieron un pacto. En el caso de su muerte, el otro visitaría a sus padres para contarle la historia y decir adiós. No pasó mucho antes de que uno tuviera que seguir el plan. Una mañana como cualquier otra, el cuerpo de Córdoba finalmente se rindió. Como Alvarenga recuenta, el joven hombre podía sentirse a sí mismo esfumándose. Cuando el capitán intentó ayudar con agua, el cuerpo de Córdoba se puso rígido y convulsionó. «No me dejes solo», gritó Alvarenga. «¿Qué voy a hacer aquí solo?». Era una realidad a la que tendría que enfrentarse momentos después, cuando su compañero quedó inerte. Aunque eran extraños antes de que este viaje comenzara, Alvarenga valoraba al amigo que había hecho en la adversidad. Por más que Alvarenga supiera que su compañero estaba muerto, él no estaba dispuesto a dejarlo ir. Por 6 días, el solitario sobreviviente hablaba con Córdoba, sin vida, preguntándole cómo durmió y si había comido. No fue hasta una noche tranquila bajo las estrellas que Alvarenga se dio cuenta realmente de lo que estaba haciendo, y así, en vez de usar su cuerpo para comida como algunos creen, él le dio a su amigo un entierro apropiado en el mar. Por mucho que el marinero se culpaba a sí mismo por la muerte de Córdoba, él siguió presionando. El suicidio estaba rondando, pero Alvarenga creía que le impediría ir al cielo, así que continuó solo con esperanza de que hubiese un fin para su larga desgracia. Durante los amaneceres y atardeceres, él registraba el horizonte para ver las siluetas de barcos en la distancia. En varias ocasiones, él vio barcos de carga y encontró la energía para saltar arriba abajo.
En todas estas ocasiones, el barco siguió a toda máquina sin fijarse en el viajero solitario. Sin nadie para hablar, Alvarenga se perdió en su imaginación, como un mecanismo de autodefensa para pasar el rato y mantener alguna semejanza de la cordura. Su mente creó una realidad que él dice que era tan creíble que podía sentir y probar cada aspecto de ella. En las mañanas, él marcaría el paso con el barco, pero en su mente estaba en un agradable paseo alrededor del mundo. Estas realidades alternativas lo distrajeron hasta que un día, mientras estaba montando en una corriente firme, sus ojos vieron la mayor alucinación de todas. De una ligera neblina que cubría el Pacífico, se formó el perfil de una isla. Él estaba acostumbrado a ver cosas hasta ahora, pero sabía que sus alucinaciones eran temporales. Mientras más veía la imagen, más se daba cuenta de que si eran reales, él tenía que asegurar que su barco siguiera yendo hacia ella. Atravesando su barco, él cortó las boyas, arrastrándose detrás de él para que tuviera velocidad. Solo le tomó una hora llegar a la orilla y sin dudas, él se bajó del barco y nadó hacia la costa, de lo que luego se enteraría que era la isla del atolón de Evon. Desnudo y emocionado de estar en tierra sólida, Alvarenga se arrastró por la suave arena antes de ser visto por los locales Emi y Russell Libogmeto desde un pequeño canal. Según algunos reportes, Alvarenga estaba saltando de arriba a abajo, sosteniendo un cuchillo que había tomado del bote. Aún así, Emi y Russell invitaron al demacrado hombre a su hogar. Alvarenga no sabía dónde estaba y en el momento realmente no importaba. Su pesadilla de 438 días finalmente había terminado. Desafortunadamente, las dificultades no pararon completamente. Después de su regreso a tierra, Alvarenga se enfrentó con acusaciones de canibalismo por la familia de Ezequiel Córdoba y fue demandado por $1 millón por comerse a su pariente. La demanda llegó poco después de que recibiera un contrato editorial para Salvador, la increíble historia de Salvador Alvarenga y sus 438 días a la deriva de Jonathan Franklin. Había un miembro de la familia de Córdoba feliz de invitar al pescador a su hogar. Tal como había prometido en su pacto, una vez recuperado, Alvarenga hizo el viaje a México para visitar a la madre del joven hombre. Por la demanda de $1 millón, la cual nunca dio resultado realmente, te podría dejar pensando que la historia de Alvarenga lo hizo un millonario, pero eso está lejos de la realidad. Según el abogado de Alvarenga en 2015, Ricardo Cucalón, el libro de Franklin solo vendió 1.500 copias en Estados Unidos originalmente, y Hollywood aún tiene la opción de hacer una película. Tan pronto como se convirtió en una sensación e inspiración, el mundo lentamente se olvidó sobre José Alvarenga, pero no todos. En 2017 estaba en la lista de invitados de PrepperCon, una convención dedicada a la preparación y supervivencia a desastres. La tragedia de Alvarenga no es una que se olvide fácil, pero no estaba dispuesto a permitir que lo dejara discapacitado. Rumores en 2015 decían que no estaba optimista de regresar a su vida como pescador. ¿Crees que puedes sobrevivir varado en el mar por más de un año? ¿Qué harías diferente al señor Alvarenga? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.